3 años, cuando Dios los llama y les da una misión para ir a Egipto. Cuando Dios los llama, no les dijo que iba a ser fácil. Lo único que Dios les dijo era que Él iba a ir con ellos. Ahora, ¿qué pasaba en Egipto? Egipto era la cuna, era el centro del paganismo en ese tiempo. La Biblia lo declara en Salmos, dice que en los pueblos antiguos ellos adoraban a los demonios. Todos esos dioses que nosotros hemos escuchado cuando leímos en la literatura, mitología griega, romana, o los dioses egipcios como Osiris, Amón y todos esos eran demonios. Y ellos adoraban a los demonios y sacrificaban hijos a los demonios. Y a la lucha que lo mandó Dios a Moisés y Aarón, no era solamente una lucha contra este rey o el faraón, sino que era una lucha contra algo que estaba mucho más allá de lo que cualquiera persona, incluso de las personas involucradas, podían ver. Muchas personas se preguntan ¿por qué Dios permite que el Estado llegue a ese nivel? ¿Por qué Dios no corta esto de un solo y lo para? Muchos se han preguntado ¿por qué Dios, cuando Dios creó al primer ángel, a Satanás, Lucifer, Dios sabía que este ángel iba a desarrollar lo que le llama la maldad? Y muchos se preguntan ¿por qué Dios no lo detuvo en ese momento? ¿Cierto? Bueno, Pablo habla un poco de eso en el libro de Tesalonicenses, y lo voy a leer rapidito. Dice que, segunda de Tesalonicenses 2, dice que nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá, de lo que está hablando Pablo en ese momento, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto del culto, de tal manera que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Porque ahora, en el versículo 7, está en manifiesto el misterio de la iniquidad. Solo hay uno que lo detiene, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, para que a su debido tiempo se manifieste. Ese inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con poder y señales y prodigios mentirosos. Pablo estaba hablando ahí del tiempo del fin. Este poder satánico que está de todo esto, Pablo lo declara como el misterio de la iniquidad y lo está deteniendo y deja que se manifieste, deja que madure. ¿Por qué lo deja que madure? Porque es un misterio. Como es un misterio, los ángeles no sabían de esto. Los humanos tampoco sabíamos de esto. El único que sabía de esto era Dios. Para Dios no era un misterio. Para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no era un misterio. Pero para todos los demás era un misterio. Entonces Dios deja que este misterio, como dice Pablo, se manifieste en su debido tiempo, para que de esa manera todos ahora lo puedan reconocer. ¿Cierto? El misterio de la maldad. El pecado, de que hablamos nosotros bastante del pecado, es solamente una manifestación de la maldad, o el evil, como dicen los americanos. Esta maldad que se presentó en Satanás cuando dice que él era perfecto en todos los caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se encontró en ti maldad. Y Dios dejó que esto se desarrollara en este ángel. Y se desarrolló al punto de pecado. El pecado es la expresión final. Y la paga del pecado, de esta expresión final de la maldad, ¿qué es lo que es? La muerte. ¿Verdad? Pero la maldad comienza antes del pecado. El pecado se puede reconocer. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero la maldad es difícil de conocerla, porque implica la motivación, implica el pensamiento. Muchas veces no nos damos cuenta de que está ocurriendo. Solamente vemos las obras, pero no vemos qué lo motiva. Ahora Dios manda a Moisés
¿cierto? Y lo previene. Pero como Dios va a estar con él, ahora Dios le dice que va a seguir este camino y que Dios lo va a acompañar. Esta batalla no iba a ser con los poderes humanos, iba a ser con poderes espirituales, como lo dijo Pablo, que Pablo menciona dimensiones celestiales. Entonces Moisés ahora se presenta a Faraón con un mensaje muy claro. ¿Cuál era el mensaje que Dios le dijo que le diera a Faraón? Era extremadamente claro. Deja a mi pueblo ir, ¿por qué? ¿Para qué? Para que me adore. ¿Se dan cuenta? Para que vayan al desierto, hagan sacrificio y me adoren. Porque a lo que ustedes adoran, ¿cierto? No es el Dios verdadero. A lo que ustedes adoran son piedras que tienen oídos pero no oyen y que tienen ojos pero no ven. Entonces quiero que este pueblo ahora salga y me adore a mí, al único Dios verdadero. Esta adoración que nosotros estamos presentando aquí representa la influencia que tenían estos sumos sacerdotes sobre el faraón. Voy a hablar un poquitito de esto también. Si ustedes se dan cuenta cuando leen la historia de los reyes, siempre tenían un mago o un sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote tenía tanto poder que el rey no lo podía tocar. Por ejemplo, en la historia de José, lo mencionamos, dice que todos le pagaban al faraón dinero para que les diera alimento, pero los sacerdotes no le pagaban. Todos le daban la tierra a faraón por el alimento, pero el sacerdote mantuvo su tierra. Se tenía una influencia muy grande. Ahora, ¿por qué tenía influencia este sacerdote o sumo sacerdote sobre el faraón? Porque como dice Pablo, ellos adoraban a los demonios. Estos sumos sacerdotes se comunicaban con demonios y con esta influencia mayor que tenían, con este conocimiento superior, que le llaman el conocimiento del oculto. Ellos ahora podían saber cosas del rey, ¿cierto? Podían enfermarlo. Prodigios mentirosos, ¿verdad? Prodigios mentirosos. Eso tiene que quedar claro. Lo que hace Satanás no es verdad, es mentira, pero parece verdad. A tal punto que Pablo dice que al final incluso los escogidos podrían ser engañados. Lo manda Dios a esta cuna, a este epicentro de paganismo, con un mensaje claro: deja ir a mi pueblo para que me adore. Y la respuesta de Faraón también fue muy clara. ¿Cuál fue la respuesta de Faraón? ¿Recuerdan qué dijo Faraón? Moisés le dice: mira, el Señor, Jehová, me ha mandado, me habló en el desierto, lo vi en una zarza que ardía y no se consumía, y me dice: deja ir a mi pueblo al desierto para que me adore. ¿Y cuál fue la respuesta de Faraón? Oh, ¿quién es este Jehová? No conozco a Jehová, no lo conozco, y no voy a dejar salir a tu pueblo. Y más encima, como tú estás pidiendo esto, voy a ser más duro con el pueblo ahora. Esa fue la respuesta de Faraón. La pregunta de Dios fue clara. La respuesta de Faraón también fue clara. No conozco a Jehová y no voy a dejar salir a tu pueblo. Ahora, vamos a ser justos con Faraón, ¿ok? Siempre tendemos a demonizar a Faraón, a el malo de todo. Vamos a darle el beneficio de la duda de decir que él era sincero, que él realmente no conocía a Jehová, ¿verdad? Ahora, si Faraón no conocía a Jehová, ¿por qué le iba a hacer caso, verdad? Se entiende. Si Faraón no conocía a Jehová, si lo que él está diciendo es verdad, que no lo conocía, entonces no tenía por qué obedecerle. Bueno, Dios ahora le iba a dar 10 oportunidades a Faraón para que lo conociera. Como lo hablamos la vez anterior, desde el principio, como Dios conoce el fin desde el principio Dios sabía que la única manera que Faraón iba a dejar salir al pueblo era a través del dolor de la muerte de los primogénitos. No solamente de él, de Faraón, sino que también los primogénitos de todos los egipcios. La presión social que iba a tener Faraón, todos los oficiales de Faraón y el pueblo sobre Faraón, para que dejara salir al israelita iba a ser tan grande, y el dolor que iba a tener Faraón por la muerte de su hijo iba a ser tan grande, que no iba a poder resistir y iba a pedir que se fuera. Era la única manera. Pero Dios, antes de tomar esta, como dicen los americanos, the last resort,
¿verdad? Lo más terrible que puede pasar. Si Dios hacía eso inmediatamente y Faraón no lo conocía, entonces no es justo. Es como que de repente yo estoy parado y ¡pah! Me llega un rayo de Dios y me mata. ¿Qué pasó? No entiendo, ¿verdad? Entonces Dios le da una oportunidad. No solo para Faraón, Dios sabía que Faraón no lo iba a hacer, pero para los egipcios que quisieran salvarse, podían hacerlo. Dios siempre da una alternativa. Dios siempre da un camino. Dios dice, yo pongo ante ti un camino de vida y un camino de muerte. Pero no quiero que sigas el camino de muerte, yo quiero que sigas el camino de vida. Pero el camino de muerte está ahí, si tú lo quieres seguir. Adán y Eva le puso en el medio del huerto, le puso el árbol de la vida. ¿Y qué otro árbol? De la ciencia del bien y del mal. Si comían del árbol de la vida, ¿qué pasaba? Vivían. Y si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal, morían. Los dos caminos. Pongo ante ti dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Pero no quiero que sigas el camino de la muerte, yo quiero que sigas el camino de la vida, para que tengas vida eterna, para que tengas éxito, para que tengas salud. Ese es el camino que quiero que sigas. Faraón ahora tenía la oportunidad de elegir entre el camino de la vida y el camino de la muerte, pero Faraón no conocía a Dios. Entonces Dios ahora, le va a dar a conocer a Faraón quién es Dios. Faraón preguntó, ¿quién es Dios para que yo lo obedezca? Dios le va a decir, como le respondió Moisés, I am, yo soy, para que me obedezcas. El castigo que le dio Faraón a los israelitas por esta petición fue de que los israelitas construían ladrillos con paja, y los egipcios le daban la paja y ellos solamente hacían el ladrillo. Faraón ahora les quitó la paja y dice, ustedes van a tener que conseguir la paja ustedes mismos, pero tienen que tener la misma cuota de ladrillos cada día. Era 3 veces más de trabajo, no podían hacerlo. Y como no lo hacían, mandó a los slave drivers, a los esclaveros, que los azotaran, para que pudieran, y si no tenían la cuota, más los azotaban. Entonces la prueba no era solamente para Faraón, era también la prueba para el pueblo. ¿Cómo respondimos nosotros? ¿Cómo responde el pueblo? El pueblo también tiene esta oportunidad de seguir este camino de vida o este camino de muerte. El problema es que el camino de vida no es fácil. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo? Porque angosta es la puerta que lleva a la vida. ¿Qué significa esto? Que eso no... Recuérdense, Dios no le dijo a Moisés que iba a ser fácil lo que iba a hacer. Dios no le dijo a Moisés, mira, anda a hablar con el faraón, yo voy a hacer así, y el pueblo va a estar en Canaán inmediatamente. Dios podía hacerlo, ¿verdad? Dios podía pensarlo, porque lo que Dios piensa existe, y podía trasladar a todo el pueblo a Canaán. Pero Dios no lo iba a hacer así. Dios no le dijo que el camino iba a ser fácil. El camino de vida es un camino difícil, un camino que lleva sufrimiento. Dios no promete que no vamos a sufrir. Dios lo que promete es que va a estar con nosotros en el sufrimiento. Los israelitas, ¿cómo respondieron? ¿Se acuerdan cómo respondieron los israelitas cuando vieron la presión que le puso Faraón sobre ellos? ¿Quién se acuerda cómo respondieron? Comenzaron a atacar a Moisés. Es tu culpa. Pero cuando los israelitas acusan a Moisés, muchas veces lo hicieron a todo esto. En el camino en el desierto atacaban a Moisés. Es tu culpa, mira lo que hiciste. Tú nos sacaste apuntando el dedo, tú hiciste esto. Mira cómo estamos. En el fondo no estaban atacando a Moisés. ¿A quién estaban realmente atacando? ¿A quién estaban culpando? A Dios, ¿verdad? En el fondo estaban diciendo, Dios, nosotros estábamos bien, decían ellos. Ellos no estaban bien. Y tú nos sacas ahora y mira, vamos a morir. Lo mismo que pasó, ¿se acuerdan? Con Samuel. ¿Verdad? Cuando empezaban a reclamar a Samuel, mira, tus hijos, la verdad que los hijos de Samuel no eran muy buenos. Tus hijos están descarriados, tú ya estás viejo, queremos un rey. ¿Verdad? Dice la Biblia que Samuel se puso a llorar porque se sintió rechazado. Samuel era el dirigente de ellos. Y ahora le están diciendo, mira, no te queremos más. ¿Y se acuerdan cómo Dios le responde a Samuel? Dios le dice, mira, no te preocupes. Ellos no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Los israelitas tenían la oportunidad del camino de vida. Ellos conocían al Señor. Ellos no podían decir, yo no conozco a Jehová. Ellos sí conocían a Jehová. Pero bajo la presión por elegir este camino de vida, ahora están renegando en contra de Jehová. Este
procedimiento, este proceso lo vamos a poner claro. El pecado tiene distintas etapas, ¿verdad? La primera etapa es la que mencionamos aquí en Faraón. Yo no conozco, ¿verdad? Es válido, es justo. Yo no conozco, quiero conocer. Pero después que yo no conozco, ¿verdad?, yo empiezo a aprender sobre Dios. Al principio hago lo malo. Faraón inmediatamente atacó a los israelitas por la petición que tenía, porque no conocía a Dios. Pero más adelante, cuando nosotros conocemos a Dios, ahora, cuando estamos a este otro lado, ahora conocemos a Dios, ahora tenemos que tomar una decisión. Ahora, no es que yo no sepa. Acuérdense, Faraón estaba siendo influenciado por estos sumos sacerdotes que vamos a ver que ellos también podían hacer cosas que eran increíbles, ¿verdad? Muy influenciado por ellos. Pero ahora cuando Faraón conoce a Dios, o cuando nosotros conocemos a Dios, ahora no podemos decir que estamos siendo engañados, no podemos decir que no sabemos. Ahora tenemos que presentarnos eso. Antes teníamos todas estas cosas entre medio de Dios que yo me podía justificar, me podía esconder detrás, ¿verdad? No, es que yo no sabía, me escondía detrás. No, es que yo tenía miedo, me escondía detrás. No, es que me engañaron, ¿cierto? Todas esas cosas en un momento desaparecen y quedó Dios y yo. Y Dios me pregunta, ¿qué camino vas a elegir? Y no tengo excusas. Y ahora lo que yo voy a hacer va a depender de mi propia voluntad. Puedo elegir hacer lo bueno o puedo elegir hacer lo malo. Una definición de pecado que me gusta mucho a mí es una que dio, me parece que Pedro, que dice: pecado es conocer lo bueno y hacer lo malo de todas maneras. Cuando yo conozco lo bueno, pero decido hacer lo malo, cuando yo sé que este es el camino de maldad, pero lo voy a hacer de todas maneras porque me gusta, porque siento placer. Y Dios, no me interesa lo que tú piensas. Olvídate de mí. Yo quiero seguir este camino. Me vaya a la muerte, no importa, pero voy a disfrutar en el camino. Cuando yo tomo esa decisión, conociendo lo bueno, pero hacer lo malo de todas maneras, entonces no hay justificación. Es porque yo lo quiero hacer. Eso es como decir el pecado contra el Espíritu Santo, como le llaman algunos, ¿verdad? Cuando yo no quiero nada saber de Dios, voy a hacer lo malo porque me gusta. Y Dios, olvídate de mí. Entonces, este camino, nosotros llegamos en un momento en que tenemos que tomar esa decisión. Se le presenta por segunda vez ahora, después de esto, Moisés habla con Dios y le dice: mira, el pueblo me está atacando a mí. Y Dios le dice: mira, anda Faraón y vamos a hacer la primera señal para Faraón. Moisés se presenta nuevamente, el mismo mensaje: deja salir a mi pueblo. Y quiero que se acuerden lo que hizo Faraón. Aarón tenía la vara en ese momento. ¿Se acuerdan de la vara que hablamos? Esa vara tenía... Dios había preparado esa vara que finalmente terminó dentro del arca. Tiró la vara Aarón al suelo. ¿Y qué pasó con la vara? Se convirtió en una serpiente. ¡Wow! Eso es un milagro, ¿verdad? Bueno, no tanto, dijo Faraón. Bueno, amigo, llamó a unos magos que tenía. ¿Y qué hicieron los magos? Tiraron las varas de ellos, 2, 3 varas al suelo, y las varas también se convirtieron en serpientes. Lo que tú haces, esto también lo puedo hacer. ¿Saben que la diferencia entre lo sobrenatural y lo sobrehumano no se puede ver? Yo siempre hablaba la fuerza del ejemplo, la fuerza de Sansón y la fuerza del endemoniado gadareno. ¿Se acuerdan ustedes que el endemoniado rompía cadenas? El endemoniado lo trataban de amarrar 10 hombres y no podía. Tenía fuerza. Pero esa era fuerza sobrehumana solamente. No era fuerza sobrenatural. Esa fuerza no venía de Dios. Esa fuerza venía del mismo, poseído por el demonio. Pero Sansón tenía una fuerza que venía de Dios, ¿cierto? Pero cuando vemos a los 2 hombres rompiendo cadenas, no hay diferencia. Pero cuando lo vemos en extremo, cuando las cosas van más allá, es cuando se ve que lo sobrenatural es superior. Que lo otro es solamente ilusión, ¿verdad? Estos sacerdotes que llegaron ahí, que eran sacerdotes de los dioses egipcios, podían hacer parecer estas varas que parecían serpientes. Dios solamente puede transformar una vara en serpiente. Los sumos sacerdotes, Satanás, no puede hacer eso. Pero lo que podía hacer Satanás era que los demás, cuando miraban, veían una serpiente. Era una ilusión óptica. Un milagro y prodigio, como dijo Pablo, mentiroso, era una mentira. No era real. Ahora, ¿cómo probó, cierto? Ahí las dos cosas, sobrenatural, que era sobrenatural, un pedazo de madera se transforma en carne, en serpiente.
¿cierto? O lo sobrehumano, que yo miro a un pedazo de madera y lo miro como una serpiente, que es distinto. ¿Cómo me voy a dar cuenta de la diferencia? La serpiente de Moisés se comió a las otras. Esta es real, esta puede comer, estas otras no pueden comer. ¿Recuerdan cuando Cristo estaba en la playa y ellos pensaron que cuando Cristo después que resucitó y todos pensaron que era un fantasma, ¿verdad? Y Cristo le dijo, mira, tócame, le dijo. Y lo tocaron, tengo carne. Y después, ¿qué es lo que hizo? Comió. Tenía unos pescados y comenzó a comer. O sea, yo soy real, no soy un fantasma, yo puedo comer, yo puedo hacer las cosas que hacen las cosas reales. Pero estos sacerdotes con este poder, esta ayuda satánica, podían de alguna manera hacer estas ilusiones ópticas. En Chile, que es un país bien católico, siempre hay apariciones de la Virgen. Siempre sale que en tal población, un niño de 10 años vio a la Virgen. La vio en un ángel en el cielo, y la Virgen se empieza a comunicar con este niño. Y le empieza a decir, hace esto otro, y comienzan a llegar seguidores y comienzan a adorar y hacen una adoración. Encontraron una Virgen en la montaña, le llamaron la Virgen de las Peñas. Todos los años en la ciudad donde yo vivo va la gente a visitar a la Virgen y tienen que caminar kilómetros porque no llegan carros hasta arriba de la montaña. Tienen que caminar, algunos caminan de rodillas. ¿Cierto? Cuando la primera persona la mira, ¿cierto? Parece una roca, eso no es una Virgen. Pero otros dicen, no, es la Virgen que está ahí. Cuando todos comienzan a mirar, de repente todos comienzan a ver lo mismo. Se le llama sugestión masiva, le llaman a eso. Uno lo mira, al principio uno llega ahí y dice, mira, está hablando con la Virgen, y no veo nada. Pero si uno se queda ahí y comienza a hacer comunión con ellos, después uno también lo va a comenzar a ver. También se va a hacer parte de eso. Por eso que la Biblia es bien clara cuando dice, mire, no consultes a los muertos, no vayas ni siquiera a hablar con ellos, ni siquiera tengas ningún tipo de relación con los que consultan a los muertos. Porque si tú te vas con ellos y comienzas a tener contacto con ellos, entonces tú corres el peligro de que Satanás comience a hacerte ver estas cosas, como ocurrió con los egipcios. Todo tiró la vara al suelo a los egipcios y todos vieron serpientes, pero no, eran solamente varas. Faraón sale de ahí y nuevamente es duro con los israelitas, y Dios le dice, anda Faraón de nuevo y vas a hacer este prodigio, vas a hacer esta prueba, vas a hacer este milagro. ¿Se acuerdan cuál fue el milagro que tuvo que hacer con la primera plaga que le llamamos? ¿Quién sabe cuál fue la primera plaga de Egipto? Los estudiantes de la Biblia, ustedes. La primera plaga, la sangre. Las aguas se transformaron en sangre. Es bien interesante que la primera plaga fue de sangre. ¿Y la última plaga de qué es lo que era? La muerte de los primogénitos. ¿Y cómo se podían salvar de la muerte de los primogénitos? Con sangre. Bien interesante cómo está la mano de Dios, ¿verdad? Va Moisés, toca el agua, ¿cierto? Si no dejo salir a mi pueblo, toca el agua y el agua se transforma en sangre. Aarón dice que extendió la vara sobre los pozos de los egipcios y los pozos, el agua se transformó en sangre. Y los peces murieron. No era solamente que el agua era roja, sino que también todos los peces murieron en el río. Pero los egipcios también hicieron lo mismo. Ellos pudieron agarrar un poco de agua que era cristalina y se la mostraron a Faraón y se transformó en sangre. No era sangre, parecía sangre, era roja. Acuérdense, milagros y prodigios mentirosos. Así es como actúa Satanás. Porque Satanás no tiene el poder de transformar el agua en sangre. Dios solamente puede hacer eso. Es bien interesante que cuando algunas personas tratan de explicar las plagas, ¿cierto? Después de la plaga de la sangre, vino la plaga de los nacos, de los piojos, después la plaga de las ranas, y después la plaga de las moscas. Bueno, algunas personas tratan de explicar y dicen, lo que pasó en Egipto fue de que ocurrió lo que le llaman la marea roja, que es una bacteria que es roja y que contamina el agua y mata a todos los seres vivientes del agua. Como los peces del agua murieron, comenzaron a multiplicarse estos como piojos que se comían estos cadáveres, comenzaron a multiplicarse. Fue la plaga de los nacos que aparecieron en Egipto.
Como estos se multiplicaron, los sapos y las ranas que estaban a la orilla del río, como había más comida, comenzaron a multiplicarse, se comieron todos estos piojos, fue la plaga de las ranas que aparece aquí. Después que las ranas murieron, como todos los cuerpos de las ranas, ya no había ranas que se comieran a los insectos, se multiplicaron las moscas y vino la plaga de las moscas. ¿Se dan cuenta ustedes cómo se puede explicar todo esto? Pero más que la misma plaga en sí, el milagro es que ocurrió esto cuando los israelitas lo necesitaban. ¿Cuál es el milagro más grande? Que el agua del Mar Rojo se abriera, o que se abriera justo cuando venían los egipcios a matar a los israelitas y los israelitas pudieron cruzar, y justo cuando los israelitas cruzaron se cerró de nuevo. ¿Cuál es el milagro más grande? Curiosamente hay personas que han explicado el milagro del agua que se abrió. La Biblia dice que hubo un viento de Dios que sopló sobre el agua, ¿cierto? Toda la noche. Bueno, en esa parte del Medio Oriente, algunas personas hacen muros por el frío en el desierto con agua. Ellos ponen agua en estos muros y el viento comienza a golpear y comienza a acumularse y forma una cadena, el agua se transforma en hielo. Entonces se les sirve de aislamiento. Entonces ellos se aprovechan cuando está más helado con este viento, es cuando lo hacen. Entonces una persona dijo, si un viento se mantiene constante, así como dice la Biblia, en el Mar Rojo, va a lograr congelar la primera parte de la superficie del agua, la otra parte va a seguirse hacia el otro lado y van a poder pasar. Y eso puede durar unas horas. Después, cuando la temperatura sube de nuevo, se cierra. Lo explican bastante bien. Pero el milagro no es que eso haya ocurrido. El milagro es que ocurrió cuando se necesitaba. Ese es el milagro. Eso nadie lo puede explicar. Este es un fenómeno que ocurre una vez cada 1000 años, pero justo ocurrió cuando los israelitas lo necesitaban. Los egipcios fueron capaces, los magos, sacerdotes egipcios, fueron capaces de copiar estas plagas con los israelitas. Pero llegó en un momento, y lo vamos a buscar aquí también, cuando ellos no pudieron hacerlo. Eso fue cuando la plaga de los piojos, después de las ranas. Y la reacción de ellos dice, este es el dedo de Dios, en Éxodo 8. Entonces los hechiceros llegaron y le dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Sin embargo, el corazón de Faraón se endureció y no escuchó a Moisés y no dejó salir al pueblo. Es interesante cómo Faraón ahora va cambiando, ¿verdad? Al principio no conozco a Dios, ahora, está conociendo a Dios. Ahora, quiero poner claro también que cuando hablamos de conocer a Dios no nos referimos solamente a escuchar de Dios. Faraón probablemente había escuchado a los israelitas hablar de Dios. No ese es el conocimiento que se está hablando aquí, el conocimiento es el conocimiento real. Muchos de nosotros hemos leído la Biblia, hemos leído y sabemos que el día sábado se tiene que adorar, la Biblia lo dice. Mucha gente del mundo también lo sabe, pero no conoce a Dios. Conocemos sobre Dios, leemos sobre Dios, pero no conocemos a Dios. La única manera de conocer a Dios es teniendo esta relación personal con Dios, que es a través del Espíritu Santo, de Cristo. Faraón no conocía a Dios, ahora está conociendo de verdad a Dios, se da cuenta que Dios tiene poder, se da cuenta de lo que Dios dice, lo puede hacer. Se da cuenta hasta un momento lo que dice la Biblia, que lo que Dios no piensa existe. Entonces, cuando los egipcios magos no pudieron hacer sus plagas, él ahora puede tomar una decisión. De nuevo, está al frente del camino de la vida y el camino de la muerte. Faraón puede tomar la decisión, ellos ya no pueden hacerlo. Lo que están haciendo ellos tiene limitaciones. Lo que está haciendo este Dios de los israelitas no tiene limitaciones, ¿verdad? Puedo ahora tomar una decisión. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Dice que Faraón de todas maneras endureció su corazón. Pero ahora no es que no conoce a Dios. Pero todavía no lo conoce completamente, no sabe hasta cuánto más puede llegar Dios, ¿verdad? Quizás solamente suerte, quizás pues solamente esta vez ya no va a ocurrir de nuevo. Bueno, démosle el beneficio de la duda a Faraón.
Después de la plaga de las langostas, nos vamos a saltar un poquitito. Dice que Dios mandó esta langosta, tan grande fue la plaga de langostas, que se empezaron a comer rápidamente comenzaron a comer toda la comida que había, los árboles, todo lo que agarraban, lo destruían, así lo veían desaparecer los egipcios, veían como una hoja que estaba verde, llegaba la langosta y en 2 segundos la hoja ya, el puro esqueleto. Van los representantes de Faraón a poner presión sobre Faraón y mira, hace algo, esto no puede ser. Y este versículo me gusta bastante a mí. Esto sale en Éxodo 8 todavía, en el versículo 16, 17 y 18. Creo que este fue el versículo que teníamos para nuestra lectura. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés. Vamos a leer el versículo 7. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes que todo Egipto ya está destruido? Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo Faraón? He pecado contra Dios y contra ti. Imagínense cómo este hombre que al principio decía yo no conozco a Dios, ahora es capaz de reconocer algo que es la fibra de la esencia del perdón, que es reconocer que yo he pecado. Qué difícil sería para Faraón, que se creía Dios, ¿verdad? Reconocer ahora. Qué interesante cómo este hombre ha cambiado, ¿se dan cuenta? No conozco a Dios, estoy conociendo a Dios. Oh, ahora sí he pecado. Lo que yo hice es evil, es malo. He pecado no solamente contra Dios, sino contra ti y contra tu pueblo. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y decirle: he pecado, ahora sí he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Pero ¿qué más le dijo Faraón? Mire qué interesante. ¿Qué más le dijo después que pecado? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Se acuerdan el versículo que leímos? Les ruego que me perdones, que perdones mi pecado esta vez. ¿Y qué más? Que oréis a Jehová. ¡Qué increíble! Es como que Faraón se convirtió. Es como que se convirtió. No conozco a Dios. Y ahora, mira, yo he pecado contra ti, contra Dios. Por favor, perdóname. Ora a Dios, ora a tu Dios para que me perdone. Qué interesante la conversión de Faraón. Tiene el camino de vida y el camino de muerte. Ahora Faraón no tiene excusa. Ahora sabemos que él sabía quién era Dios, sabía que lo que estaba haciendo era malo, sabía que estaba pecando, sabía que era injusto y sabía que Dios estaba en lo correcto y que Dios era justo. ¿Y qué decide hacer Faraón? No dejó salir al pueblo. Es lo que decíamos. Conoció lo bueno, pero decidió hacer lo malo de todas maneras. Es como el pecado imperdonable. ¿Qué más puede hacer Dios para salvar a Faraón? Dios no quería que los egipcios murieran. Dios no quería que los primogénitos sufrieran. Pero ¿qué más podía hacer Dios para salvar a Faraón? Le mostró, le enseñó quién era él. Pero Faraón de todas maneras dijo: mira, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres justo, pero no quiero saber nada de ti. Déjame en mi camino de muerte porque lo quiero seguir de todas maneras, por cualquier motivo, por orgullo, por placer, por lo que sea, pero no quiero saber nada de ti. ¿Se acuerdan cuál fue la plaga después de esta plaga? ¿Cuál plaga fue? La oscuridad. Eso es lo que pasa cuando nosotros rechazamos a Dios de esa manera. La luz, Dios es la luz. Cuando rechazamos esta luz, nos quedamos
quedamos en oscuridad. Un comentario dice que la oscuridad era tan grande que se podía tocar. ¿Qué es lo que es la oscuridad? La oscuridad es ausencia, es falta de luz, es vacío. Eso es lo que pasa cuando nosotros tomamos la decisión de rechazar a Dios, no porque estemos engañados, no porque no sepamos, sino porque queremos. Conocemos a Dios, pero nos gusta esto más, por lo que sea, por orgullo o por placer. Quedamos en la oscuridad. Y es interesante que en esta plaga de oscuridad, cuando estaban en tinieblas, cuando no podían ver nada, Faraón hace una declaración. Le dice a Moisés: retírate de mí, en el versículo 28, y asegúrate que nunca más vea tu rostro, porque el día que veas mi rostro vas a morir. ¿Cómo Faraón se entiende por qué la Biblia dice que Faraón endurece su corazón? La oscuridad, pero ahora este rechazo no es en contra de Moisés. No le está diciendo a Moisés: tú sales de aquí. Le está diciendo a Dios: no quiero verte más, no quiero saber nada de ti. Cuando Dios lo que más quiere es tener una relación con nosotros, lo que Dios más quiere es que nosotros lo adoremos, lo que Dios más quiere es que nosotros estemos con Él. Como Dios quiere eso, la manera de hacer sufrir a Dios es alejándome de Él. Asegúrate, Faraón le dice a Moisés, que salgas de aquí y que nunca más vea tu rostro, porque el día que vea tu rostro morirás. ¿Quién es el que iba a morir? Si Faraón dejaba de ver el rostro de Moisés, ¿quién iba a morir? El hijo de Faraón. Después de la plaga de oscuridad, vino la plaga final. Se nos fue el tiempo. La plaga final la vamos a estudiar la próxima vez. Dios lo único que quiere de nosotros es que estemos con Él. Si estamos con Él, no importa lo que pase, porque Él nunca nos va a dejar. Porque si morimos, de todas maneras volveremos a vivir.